Y hoy quiero hablar de lo que es la teocultura versus la vida. La teocultura. Ahora, ¿de dónde viene esto? Todos sabemos lo que es la agricultura, ¿sí? Que es el cultivo del agro, de ahí viene la palabra. También conocemos la avicultura, que es el cultivo de las aves. Muchas de ellas para terminar en el espiedo. Y algunos ahí no va a comer pollo hoy al mediodía. Gracias a la avicultura. Después está la vinicultura, que esto ya es una cosa mucho más importante. Porque produce muchísima alegría. Me acuerdo que una vez me encontré con una persona hiperlegalista y me dijo que para ser un buen cristiano tenía que dejar de tomar vino. No se imaginan la interferencia que me generó eso. Porque mi tío abuelo tenía una bodega de vino y de chico él nos daba, o sea, mi abuelo que traía el vino de ahí, él nos daba, en aquella época no había nada para tomar, o sea, había mucho para tomar, agua y jugos, pero uno pues siempre quería ser grande, entonces era agua con vino. Y a medida que pasaba el tiempo, aumentaba la dosis de vino en el agua. Y ya con el tiempo, menguó el agua y aumentó el vino. Y de hecho que es muy interesante todo lo que el vino produce. Pero eso es un arte. Y si hay algo que les recomiendo, que es espectacular, es si pueden ir algún día a una bodega de vino. Me acuerdo que un día estábamos con Pecos en Montevideo y mi abuelo le dice a Pecos, ¿no querés ir a conocer una bodega? Sí, claro, le dice. Bueno, vengan mañana temprano con Yuri, vamos a ir. Cuando llegamos a la casa de mi abuelo, a las 8 de la mañana, mi abuelo estaba preparando un asado. En esa época nos comíamos los reasados. Lo seguimos comiendo, solo que no de carne nomás ahora, pero a las 8 de la mañana un asado. ¿Saben por qué? Porque comimos el asado 8:30 y llegamos a la bodega de vino 10:30. Y uno en la bodega de vino, uno no va a oler el vino. ¿Sabe lo que uno hace en la bodega de vino? Va a tomar vino. Y te hacen tomar de todos los tipos de vino que hacen en esa bodega. Menos mal que habíamos almorzado a las 8:30 de la mañana. El vino nos cayó muy bien y dormimos toda la tarde. Pero nadie se emborrachó. Lo interesante de la historia es que fue una experiencia increíble, porque es un arte hacer vino. Y eso tiene que ver con cultivar la uva. Ahora, todo eso los cuento a modo de ejemplo, porque existen otros tantos tipos, pero quiero hablar hoy de lo que es la persocultura. Y la persocultura es algo que pocas veces nosotros nos ponemos a considerar y a decir, ¿por qué vivo en la sociedad en la que vivo? Y la persocultura es la culturización de las personas conforme a ideales trazados por la misma mente humana. Dependiendo de la zona, origen o influencia, estas culturas varían y son más sensibles a unas cosas que otras. Y eso sucede en todas las culturas, mismo inclusive dentro de un mismo país. Vos te vas, por ejemplo, en Encarnación y es otra cultura totalmente diferente a la que se vive en Asunción, lo mismo en Ciudad del Este e inclusive en Villarrica. ¿Hay alguien acá de Villarrica? No vamos a decir nada al respecto. Pero son culturas. Y también existe dentro de lo que es la persocultura, la teocultura. Y nosotros fuimos criados en Latinoamérica dentro de una teocultura oficial, la cual ella y sus paralelos teológicos son conductistas y sistemáticos. Y cuando hablo de paralelos teológicos, hablo de todos los que son profesos del mismo estilo. Ahora, pensar como sociedad que somos una teocultura y que no somos como otras culturas ateas o infieles, no nos salva del mismo problema que agradecemos no tener. Y pensamos que somos salvos por el solo hecho de ser una cultura judeocristiana. Y nosotros vivimos en una teocultura oficial. Y como muestra de la teocultura en la que vivimos, solamente falta observar la decoración de este lugar, que sugiere que estamos en el mes de diciembre y que ahora se viene la fiesta de Navidad y se viene el Año Nuevo. Y tanto la fiesta de Navidad como el Año Nuevo son un invento. Pero nosotros fuimos culturizados para
hacer de la Navidad un momento especial. Y no le ves nunca a tu pariente Argel, pero en Navidad le tenés que ver. Porque la Navidad es para la familia, ay no. Y eso es culturización. Porque la Navidad es y lamento decirlo, pero alguien lo tiene que decir. La Navidad es un invento, lo mismo que el Año Nuevo es otro invento. Son inventos para culturizar a las personas. Ahora ustedes me dicen, pero vos estás loco, no vas a festejar la Navidad. Yo festejo todos los días y voy a festejar también la Navidad con mi familia. Pero uno tiene que adquirir mayor nivel de conciencia, de saber qué es y por qué nos cultivaron de esa manera. Y esta charla nació hace unos años atrás, cuando en una reunión privada escuché a un político muy famoso de nuestro país, que no voy a decir su nombre, que ilustró el espíritu con el cual mueven a las masas. Y en esa conversación él dijo una frase espectacular, y yo me quedé con dos palabras: inútiles, útiles. Inútiles, útiles. Y yo que estaba en la reunión, medio desapercibido ahí, tratando de mantener silencio para no llamar la atención y aprender, me llamó mucho la atención y retuve esa expresión de esta persona en mi cabeza. Y la anoté y la guardé. Inútiles, útiles. Y los inútiles útiles no sirven para nada. Solo sirven para lo que les hemos dicho que son útiles y encima creen que sirven. Ese es el espíritu. Inútiles, útiles. Y este político estaba hablando de cómo pueden manejar a miles de personas sin que las personas sean conscientes de que están siendo manejadas. Y las personas, sin darse cuenta, sirven a una bandera, sirven a una idea política, sirven a una pasión deportiva, sirven a un falso sentido de identidad, sirven a un modelo laboral explotador. La mayoría de las personas que conocemos, inclusive nosotros mismos, somos afectados por esto. Sirven a una falsa idea de alegría a través del entretenimiento y sirven a muchas cosas más sin ser conscientes de ello. Y en esta teocultura que nosotros vivimos, prostituida por cierto, la teocultura, porque teo, Dios, cultura, nos permite un montón de cosas, aún inclusive que desde nuestra inconsciencia seamos tratados como un inútil útil y ser un aportante inconsciente de este sistema porque nos han cultivado de esa manera. Entonces somos, sin darnos cuenta, ciudadanos cultivados. Y yo sé que es duro esto, y es muy duro decirlo. Aún es más duro que vos lo medites, porque eso va a atentar contra un montón de cosas que están en tu cabeza, que para vos son importantes, pero que para la vida no lo son. Atenta contra aquellas cosas que la mayoría considera importantes o un valor que preservar. ¿Y por qué? Porque fuimos culturizados de esa manera. Y a ninguno de nosotros nos preguntaron si queríamos ser culturizados de esa manera. Y acá viene la pregunta: ¿qué hace una cultura? Ahí está la respuesta. Una cultura te cultiva. Una cultura te cultiva. Eso es lo que hace una cultura. Y vos me decís, sí, pero nuestra identidad nacional y nuestros valores, y es parte de una cultura. Es parte de un condicionamiento mental. Me acuerdo que una vez me estaba contando mi tío que estuvo en una cena con unos orientales, no me acuerdo de qué país, no voy a decir, y el oriental que estaba sentado ahí de repente soltó un gas. Y el resto de los orientales como si nada, y el resto de los occidentales, qué maleducado. Es que en su cultura está bien hacer eso, porque si el gas está adentro molesta, hay que sacarlo afuera. En nuestra cultura es una falta de respeto. Son conceptos culturales, para que se den cuenta nomás. Lo que acá está bien, allá está mal, y lo que allá está bien, aquí está mal. Y en la expresión antigua, cultura también significa cultivo de raíces. De eso se trata. Entonces, si cultivan tus raíces, no será muy difícil saber cuáles son tus frutos.
Entonces, si vos realmente querés saber cuáles son tus frutos, tenés que empezar a observar tu cultura, cómo te cultivaron. Y eso tiene que ver no solamente con cómo programaron tu cerebro, es mucho más profundo. Entonces, ¿cómo podemos saber si he sido cultivado desde el condicionamiento mental colectivo o he sido cultivado desde la vida? Y de eso quiero hablar hoy. Porque cómo nosotros podemos tener certeza, absoluta certeza, de que realmente estamos conectados con la vida. De eso se trata. Y la teocultura a veces te engaña. Entonces la pregunta es, ¿quién te cultivó? Yo sé quién me cultivó a mí y con los valores que me cultivaron. Y me dieron una identidad que siempre les digo acá, y ya renuncié a todo eso, porque eso es una ilusión. Y en la teocultura creemos que tenemos las creencias correctas y que por eso somos personas que nos tiene que ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque cambiamos las creencias, porque ahora creemos en Cristo. Y hemos hecho de nuestra creencia un modelo de exportación mental, para que otras personas crean y piensen lo mismo que nosotros creemos y lo mismo que nosotros pensamos. Y si logramos eso, entonces vamos a reconocer que esa persona se conectó con el Creador. Y eso sigue estando en el nivel de la mente. Esa es una interpretación cultural de lo que realmente es una interpretación de quién es Dios. Teocultura. Ahora vamos a avanzar. No existe una manera de medir el cristianismo, ya que no es un paquete de creencias. El cristianismo no es un paquete de creencias, ni tampoco se puede medir. Pero a modo referencial, hagamos el ejercicio para iluminarnos mutuamente. No podemos hacer un ranking a saber si Faricha es más cristiano que yo o yo soy más cristiano que él. Imposible hacer un ranking, imposible calcular, porque las cosas de ese reino, del reino intangible, no se pueden calcular. Sin embargo, voy a hacer con ustedes un ejercicio para que ustedes se puedan autodetectar si hay algún atisbo, por más chiquitito que sea, porque si llego a decir que hay mucho de inútil, útil en tu vida, te va a enojar conmigo, vaina. Y tu cerebro se va a cerrar y tu corazón se va a apagar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de apagar nuestra mente y encender más profundamente nuestro corazón, porque esto que quiero compartir con ustedes no es para que se entienda desde la comprensión mental, sino para que pueda ir a un lugar mucho más profundo, que es tu ser interior. Preguntas para detección de inútiles útiles. Y yo con esto, yo sé que voy a tocar algunos temas delicados en cuestiones de creencias personales, pero nosotros hemos sido culturizados con esto. Número 1, ¿debería una persona ir a la guerra a matar a otras personas? Pregunto. ¿Debería una persona ir a la guerra a matar a otras personas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No. Porque si nosotros cambiamos el sujeto y ponemos ahí, ¿debería una vida ir a la guerra para desaparecer otra vida? La respuesta es más obvia, ¿verdad? Es no. Pero no es la realidad la que se vive hoy en día. ¿No parece una locura cuando antes de ir a la guerra, los soldados de un bando como también del otro se encomiendan a Dios para que les salve? Eso es una locura, cuando la salvación está en ellos mismos. Bob Marley decía, si yo tengo un conflicto con alguien, pero los dos nos agarramos de la mano, no queda nadie que agarre las armas. Sin embargo, vos mirás en todas las películas de Hollywood, ¿sí?, cómo los soldados se encomiendan al Altísimo y van y matan a los infieles que ponen bombas. Es culturización. Es culturización. Que Dios me bendiga a mí, porque soy parte de una gran nación, y el resto que se joda. Y vemos la película y decimos, wow, qué heroico. Y nos están cultivando, nos están cultivando. Entonces ellos son los malos y los otros son los buenos. Entonces vemos una persona con un turbante y en vez de decirle, Salam Aleikum, te deseo la paz, vemos un terrorista.
¿Y sabes por qué ves un terrorista? Porque te cultivaron a mirar terroristas. Y la mayoría de las personas de origen árabe son pacifistas. Los pocos que han cultivado mal son los que están del tomate. Y son consecuencia de los otros locos que en el nombre del bien quieren matar la vida. Entonces, si la pregunta que ustedes me respondieron, que está mal ir a la guerra a matar a otra persona, les hago una pregunta a los padres. Entonces, ¿por qué permitimos que los niños jueguen videojuegos donde se asesinan virtualmente a otras personas que son los malos? ¿Por qué lo permitimos? ¿Y sabes lo que dice un padre moderno? Es un juego nomás. Algo tiene que hacer para divertirse. Esa es la inconsciencia hablando. Y seguramente que alguno puede decir, o sea que vos no le permitís a tus hijas jugar esos juegos. No. Si quieren jugar con la Play, que bailen, que jueguen una carrera, que hagan otra cosa, pero que no atente contra la vida. Y vos mirás a un montón de chicos hoy que lo único que hacen es matar a otras personas virtualmente. ¿Y sabes lo que genera eso? Eso genera antivida. Porque vos no estás matando una persona física, pero lo estás haciendo virtualmente. Estás siendo condicionado. Y la muerte y la vida se convierten en un juego. Y la vida no tiene opuestos. Lo opuesto a la vida es el nacimiento. Se nace y se muere, lo decía Salomón. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Ese es el opuesto. La vida no tiene opuestos. Sin embargo, nosotros permitimos que este sistema que te cultiva te ofrezca cosas y vos las consumís como si fueran gratis. ¿Te has puesto a pensar que solamente la raza humana y la manifestación de su propia demencia se sienta frente al televisor para mirar cómo se asesinan entre sí? Y yo tengo que confesar públicamente que era uno de estos dementes y por eso lo puedo decir. Porque hoy cuando pasa una película de acción o algo por el estilo, lo primero que hago, existe un fantástico botón que lo tiene también otros dementes que son presidentes de países importantes, el botón rojo. Bueno, yo tengo un botón rojo en mi casa, es un aparatito así negro que dice off. Y aprieto el botón rojo y se termina la demencia. Yo miraba películas de acción como lo más normal y miraba cómo se asesinaba gente y siempre me ponía de un bando y me ponía del otro. ¿Por qué? Porque había sido cultivado para eso. Y nosotros miramos eso como lo más normal. Y vos estás mirando cómo la vida desaparece como si fuera un entretenimiento. Eso es una señal de que algo está mal. Y yo te estoy confesando públicamente de que yo estaba enfermo. Miraba todas esas series de asesinato, violencia. Triqui, 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 triqui. Es una locura. Miren lo que dice el maestro. La vida hablando. Pero a ustedes que me escuchan, porque habían otros que no le escuchaban, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltraten. Esas son las palabras del maestro. Y nosotros en nuestra teocultura vivimos al revés. Hacemos todo lo contrario que dijo el maestro. ¿Sabes lo que está diciendo el maestro en español corriente? Cuando ves un enemigo, que alguien te trata mal, que alguien te insulta, ¿les ha pasado en los últimos 15 días que alguien en el tránsito te mandó a la China? ¿Sí ha pasado? Me suele pasar. Y últimamente me mandan a la China porque cuando tengo un auto adelante y se pone verde, ya no le toco más bocina al que está adelante. Estoy haciendo un ejercicio de relajación vehicular. Se pone la verde, entonces cuento hasta 5. Pero siempre cuando llego al 3, hay otros dementes atrás mío que le tocan bocina al de adelante y a mí también por no haber tocado. Entonces es como que estoy practicando un poco la quietud y la paz y cuesta un montón. Y muchas veces en el tránsito la gente te insulta. ¿Y sabe qué dice el maestro? No te conectes con la demencia, no te conectes con el insulto. Observa la vida que está allí y que aún no se ha manifestado, porque si tú haces eso, posiblemente actives la vida allí.
¿Cuál es el problema? Que nosotros fuimos culturizados para defendernos, para responder. Si vos me insultás, yo te voy a insultar. Y vivimos en la época de la ley. Y vivís en pleno siglo XXI en la ley de la mente. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y el maestro qué vino? El maestro vino a despertarnos a la vida. Deja de mirar los dementes que están a tu alrededor y empezá a mirar la vida. Porque la demencia en muchas personas es pasajera. Segunda pregunta, ¿debería una persona competir con otra? Si tu respuesta es sí, te quiero contar que la teocultura te comió el cerebro. Porque yo he escuchado a grandes líderes revestidos de cristianos que profesan sobre la competitividad. Ahora, si tu respuesta es no, vamos bien, y aquí las preguntas reflexivas. Si no está bien competir entonces, ¿por qué nos aferramos tanto a las competencias deportivas que nos ofrecen un superficial sentido de emoción, bueno o malo, y encima es pasajero? Esta semana tenías que ver nomás el Facebook. Tenía dos colores el Facebook. Blanco y negro. Y tenía un número. ¿Cuál era el número? 40. Impresionante. Semejante arreglo. Y los fanáticos del fútbol hasta me pueden crucificar ahí por esto. Pero si vos te pones a observar por qué una persona es tan, pero tan fanática de algo, es porque la cultivaron de esa manera. Y esa persona no es consciente de ese patrón que maneja su vida. Entonces llega la hora del partido y sabe todito luego esto, entiende todo que eso es sistema, etcétera, etcétera, pero llega la hora del partido y fútbol. ¿Cómo se llama eso? Cultivo. Y con todo respeto te digo que yo soy un ex inútil útil. Presta atención. Porque si vos realmente estás en esa frecuencia, estás financiando un circo y estás siendo manipulado no solamente por el fútbol. Señores, encima están todos presos los dueños del fútbol. Hay que ser demasiado iluso para poner un ápice de esperanza. Esta semana le dije a una persona, estamos desarrollando juntos un proyecto y le dije, che, ¿sabes que yo veo que si vos le pusieras tanta energía a este proyecto como le pones energía a tu club, vos en 2, 3 años conquistarías todo lo que te propusiste? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que vos fuiste cultivado para esto y no has sido cultivado por la vida para soñar. Entonces la gente grita, se enoja, insulta. Nos vamos al estadio cuando juega la selección y este color es más importante que el otro. Y este color, sí, es garra guaraní. Y el otro es curepa chanta. Acá tenemos uno. Entonces nos vamos al estadio y le decimos, argentino, hermano, querido, bienvenido al Paraguay. No, no existe eso. ¿Saben cómo se llama eso? Demencia. Ellos son malos por ser argentinos, por tener una etiqueta. Y yo soy mejor porque soy raza guaraní y porque intentaron luego exterminarnos y no nos exterminaron. Demencia. Demencia. ¿Saben lo que es la demencia senil? Es la frutillita de la demencia que la sociedad está viviendo hoy. ¿Querés librarte de la demencia senil? Aprende a controlar tu mente. ¿Te has preguntado si la vida compite contra sí misma? Porque vivimos en una sociedad competitiva todo el tiempo. Tenemos trabajos que son piramidales. Un jefe, subjefe, coordinador, muchos empleados, una pirámide. Y vos tenés que trabajar para Faraón. Y dentro de la pirámide tenés que pelear para que no te pisen la cabeza. Y vos, que sos un buen cristiano, no pises a nadie, pero tratás de ascender. Y vivimos en esa teocultura prostituida que permite eso. Y eso, señores, es una locura. Pregunta, ¿te has puesto a pensar si la vida compite contra sí misma? Y mira esto, la vida no compite entre sí. Nunca un árbol le va a gritar a otro
que sus hojas son más grandes y más lindas y que tiene 3 copas y el otro ninguno. Nunca va a haber un árbol así. Así, boludo. 3. Demencia. Demencia. No hace falta ir al psiquiatra para que te diga que estás loco. Tenés que venir a Vida Nueva nomás. Y acá te podemos ayudar, no a arreglar tu mente, a apagarla. Pregunta, ¿estás tú compitiendo contra alguien en la vida o formas parte de la competencia colectiva? Porque señores, somos víctimas. Somos víctimas. Nos cultivaron para competir, para gritarle al otro en la cara, para ser exitoso. Y después ya nos pusimos más ilustres. ¿Y qué hacemos? Competimos contra nosotros mismos. Entonces ya yo no compito contra nadie porque soy espiritual. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy compitiendo contra mí por ser mejor que antes. También es locura, avanzada inclusive. En cualquiera de los 2 casos, que compitas contra otros o que compitas contra vos, ya sea que estás compitiendo contra los demás o contra consigo mismo para tener mejores resultados, estás generando antivida. Porque la vida no compite, la vida es una sola en la unicidad de todas las cosas. Nunca vas a escuchar que un pájaro canta más lindo que el otro, esa es tu mente. Nunca vas a ver que un árbol le dice al otro que es más lindo. Nunca un atardecer le dice al atardecer del día anterior que es más lindo. Porque la vida no compite, la vida es una. Y nosotros estamos cultivados hasta para decir, esta chica es más linda que esta otra. ¿Sabes por qué? Porque te cultivaron para ver la forma y no la vida. Y te voy a decir algo. ¿Querés conectarte con la vida? ¿Querés dejar de mirar la forma? Cuando saludes a una persona, sumergite en la mirada de esa persona. Te puedo asegurar que ahí está el fin de las formas. Porque vas a ver algo muy distinto a lo que ven los demás. Porque en la mirada no hay obesidad, en la mirada no hay forma, en la mirada vas a ver la transparencia de lo que es la persona. Por eso lo dice el Salmo. Los ojos reflejan lo que pasa adentro. Entonces, pregunta, ¿estás discutiendo mucho con otra persona? ¿Estás discutiendo mucho con otra persona? Esas son señales de la demencia, de tu mente que no para, o la otra que tampoco para. Los otros días casi con mi esposa Erika, y está mal decir mi esposa, con Erika, casi empezamos a discutir por, no me acuerdo qué era, viste que no te acordás después. Pero ¿sabes qué le dije? Espera un ratito, vamos a hacer silencio. Y después retomamos la conversación. Porque ahí enseguida, viste que la uruguaya puede jodida también. Y yo soy el santo. Enseguida nos salta el ego. Pero ahí en un atisbo de atención le dije, un ratito, vamos a hacer silencio. Hacemos silencio y después continuamos. Y fue espectacular. ¿Por qué? Porque observamos el ego cómo empezó a manifestarse con la ayuda de la mente gótica. Hicimos silencio. Se desinfló. Seguimos conversando, lo más normal. Salimos a cenar después, una hambrena. Y no saben todo lo que hicimos a la noche. Silencio es lo que no hicimos. Ahora, discutir es también una forma de competencia. Competir por tener la razón, por tener posesión. Yo quiero tener la razón. Y te voy a decir algo, métete esto en lo más profundo de tu ser. Tener la razón es también una forma de violencia que genera antivida. Tener la razón es una forma de violencia. Lo que yo creo y lo que yo pienso contra lo que vos creés y lo que vos pensás. Y yo tengo la verdad. Porque las cosas sucedieron de esta manera y vos no te estás dando cuenta. Y ahí estás manifestando violencia y estás generando antivida. Y vos después querés que la vida te sonría. Y vos le estás pegando a la vida. ¿Cómo así? Imposible. Miren lo que decía Pablo, un tipo que se despertó. Ya que han resucitado con Cristo, los trata de despiertos, busquen las cosas de arriba, del espacio, de la dimensión, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, a la derecha.
Concentren su atención. Concentra tu poder de la presencia en las cosas de esa dimensión, no en la de la tierra, no en la de la cultura. Pues ustedes han muerto. Han muerto. Lo que él está diciendo es que todo eso que representa para vos un falso sentido de identidad debería haberse muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, y escuchen esto, que es la vida de ustedes. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, vos no tenés una vida, vos lo que tenés es la vida, vos lo que tenés es a Cristo. Y Cristo está en todos. Y nosotros hemos hecho eso un concepto mental. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hay una vida esencial que se tiene que manifestar de lo más profundo dentro tuyo. Y para que esa vida se manifieste te tenés que morir. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Por ejemplo, tu cultura, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones. ¿Qué pasaría si yo te digo que esa pasión que vos le ponés a Cerro Limpia es una baja pasión? Porque bajas pasiones nos enseñaron que era inmoralidad sexual o algo por el estilo. O mirar a una mujer y desearla. Esas son bajas pasiones. Son las cosas que te apasionan pero que no te llevan a ningún lado. Esos son bajas pasiones. Es la verdad. Malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y después dice más adelante en el 11. En esta nueva naturaleza, cuando sucede eso, no hay griego ni judío, no hay paraguayo ni argentino, curepachanta. No hay circunciso ni incircunciso, convertido ni inconvertido, pecador ni pecador, no existe. Culto ni inculto, significa sin cultura, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Lo dice, está ahí. Oh, siempre estuvo. El problema es que nosotros leíamos eso desde nuestra mente sin el discernimiento de comprender que la vida es una y que Cristo está en todos y es todo. Ahora, que la teocultura reinante no te permita ver eso es otra cosa, pero Cristo es el todo y están todos. Y tercer ejemplo, tercera pregunta para reflexionar hoy. ¿Debería una persona fumigar la vida? En nuestra cultura nosotros nos pasamos fumigando. Estamos programados por el sistema para matar todo tipo de forma de vida que nos amenace y dejamos de ver la vida dentro de la forma que nos rodea. Nosotros fuimos programados para eliminar vida. Nos cultivaron desde la mente asesina. Entonces cuando ves algo que te dijeron que era malo, lo primero que hacemos es muerte. Miren, cuando ves una cucaracha, ¿piensas en matarla? Y yo te voy a mostrar nomás lo demente que estamos. ¿Me dan permiso? Y si te sentís mal, es asunto tuyo. Y yo no tengo nada que ver porque no soy yo el que estoy hablando. Es la conciencia divina que se está hablando a sí misma. Mucha gente viene acá y cuando nosotros tenemos nuestro tiempo de agradecimiento, pedimos por abundancia. ¿Sí? Pedimos abundancia. Señor, mándanos tu abundancia, manda la lluvia. ¿Y qué hace la vida? Manda la lluvia y sale la abundancia, vienen las cucarachas. ¿Y qué hacen los dementes? Matamos las cucarachas. ¿Saben por qué? Porque nos cultivaron para mirar la forma, no la vida que está dentro de la cucaracha. Porque la vida que está dentro de la cucaracha es la misma vida que está en ti. Entonces vos pedís abundancia y la vida te manda un montón de cucarachas y vos las exterminás. Claro, con razón, después no tenés un peso. No hay.
Mira a tu alrededor y es la realidad. Cuando sientes un mosquito en tu piel, ¿lo matas porque te va a picar? Yo les confieso que el viernes pasado, por primera vez en mi vida, conversé con un mosquito. Resulta ser que cuando están en la cabeza trato de sacarlos, ¿verdad? Pero resulta ser que se me paró acá. Entonces, al personaje yo lo soplé. ¿Y saben qué sucedió? El tipo ya me había vacunado. Entonces estaba agarrado del codo. ¿Y sabes lo que le dije? Yo no pienso tocar la vida. Es más, no pienso. Hacé lo que tenés que hacer y andate. Vos sabés que el mosquito se fue y no me picó. Y dije, ¡guau! Y vos me decís ahora, o sea que me tienen que picar los mosquitos, ¿picó? No. Yo no te estoy diciendo que tenés que dejar que te coman los mosquitos. Yo lo que te estoy preguntando es qué haces con la vida que está escondida dentro del mosquito. Porque el mosquito también necesita combustible, sangre. Y el mosquito vino a conocer la manifestación del Creador. Vino a tener un encuentro con su Creador. ¿Y qué hace el Creador del mosquito? Pucha. Señor, queremos abundancia, manda abundancia. Cuando ves una araña, ¿la matas porque es una araña? Claro. ¿Cuántos de los que están acá vieron esa película Aracnofobia? Ves una sombra en la pared de algo y ya le tirás con un zapato, pensando que es una araña. Ni siquiera sabes si es buena, si es mala. Aún las arañas venenosas no te van a hacer nada. Porque la vida no puede atentar contra la vida. La vida va a atentar contra la demencia. Solamente. Cuando ves una hormiga o ciento de ellas, ¿las matás también? Sí, que pucha, mi cocina se llenó de hormigas. Abundancia. Si no te gustan las hormigas, limpia tu cocina. Y las hormigas no van a venir. De un tiempo a esta parte, en donde dejo la miel, que ahora se me acabó, las hormigas a la mañana. ¿Saben lo que hacía el demente que les habla, el ex demente? Estoy tratando de dejar la demencia. Abría la canilla y la inundaba. Antes, cuando mi papá tenía una farmacia, había mucho alcohol, ¿no? Hacía un agujerito así con la aguja y tenía una especie de lanzallamas. Entonces prendía fuego así, las quemaba. Una demencia. Entonces ahora cuando veo las hormigas en la miel, les golpeo así en la parte de arriba del frasquito. Chicas, quiero comer miel. Abajo. Y las tipas bajan. Y se van. Yo tomo miel, después enjuago a ver si no vuelven, pero igual vuelven. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos publicidad a patadas para matar todo tipo de bichos y nos cultivan para pensar que los bichos son malos. Y tenemos que matarlos porque nos pueden hacer daño. Fuimos culturizados para exterminar toda amenaza en cualquier forma que se presente. La amenaza puede ser desde una persona que piense diferente hasta una hormiga que invadió tu cocina. Y te voy a poner un ejemplo de una persona que se despertó. ¿Qué hace con una serpiente? Que encima aparentemente le mordió. Pablo, la historia es que los tipos venían en un barco y naufragaron. Y en la creencia antigua, cuando un barco naufragaba, era porque alguien estaba loco en el barco. Alguien era de mal agüero. Y dice, una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego. Cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano, híjole, ¿qué haría cualquiera de nosotros? Crisis. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños, miren esto, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina manifestada en forma de serpiente no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo
sacudió la mano, la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Ahora, si la serpiente cayó en el fuego, después se volvió a ir o se quemó, harina otro costal. Pero hay un concepto unicidad. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Es más, queremos que nos pique una serpiente para mostrar el poder de Dios. Eso es demencia. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Era un Dios conectándose con su creación. Es más, si ustedes analizan el texto, se van a dar cuenta que la serpiente no lo mordió. Por lo menos veneno no había ahí. ¿Por qué? Porque la vida no es una amenaza. La vida es una sola y tú eres esa vida. Piensen en esto. ¿Por qué regalamos flores muertas como una demostración de amor? ¿Se pusieron a pensar? Regalamos flores muertas como una demostración de amor. Y también hacemos lo mismo. Cuando alguien se muere, es la misma historia. ¿Por qué mandamos flores muertas para el muerto? Flores muertas para el muerto. Y flores muertas para nuestra amada. ¿Por qué? Porque fuimos cultivados con ese concepto. Y me encanta lo que dice un maestro espiritual de Oriente. Dice, si ves una flor que te gusta, ya les conté una vez, no la cortes, porque si lo haces, esta morirá y dejará de ser aquello que amas. Así que si te gusta una flor, déjala ser. El amor se basa en apreciación y no en posesión. Y nosotros hemos sido cultivados para estar desarraigados de la vida. Y te voy a decir algo. Cuando matas una cucaracha, una hormiga o una araña, también te estás matando a ti. Porque desde la vida no hay enemigos. La vida una sola es. Ahora el mensaje no se resume en que no tenés que matar más insectos. No estoy hablando de eso. El mensaje tiene que ver con que vos empieces a observar cómo cultivaron tu mente y solamente tu mente y no nos cultivaron desde la vida. Hago una pregunta. ¿Cuántos disfrutaron la tormenta del otro día que inundó el país? Y hay algunos que tuvieron que arreglar su casa, se inundó, etcétera, etcétera. Pero el otro día cuando estaba observando la tormenta vi un montón de árboles caídos y eso me hizo reflexionar mucho en lo siguiente. Así como la firmeza de un árbol está determinada por cuán conectadas están sus raíces a la tierra, sucede lo mismo con todo lo demás. Tu cristianismo no está definido por tus creencias, sino por cuánto tú estás arraigado a la vida. Si vos pensás que tu cristianismo depende de tus creencias, va por mal camino. Si existiera alguna manera de medir el cristianismo, es por cuánto tú estás, o cuánto yo estoy, o cuánto todos estamos arraigados a la vida. El cristianismo en sí no debería atentar contra la vida en ninguna de sus formas, porque Cristo es la vida y la vida está en todo. Es tu armonía con la vida lo que define tu cristianismo, si es que se puede decir así, y no el paquete teocultural que nos vendieron. Ahora, miren lo que hice una mezcla, una ecuación entre lo que dice Efesios 5 y Colosenses 3. Si sumamos lo que dice la esencia de Efesios 5 más la esencia de Colosenses 3, dice lo siguiente: despiértate a la vida tú que duermes y levántate de la cultura de los muertos y te alumbrará Cristo desde lo más profundo de tu ser, porque Cristo es todo y están todos. Despiértate tú que duermes y levántate de la cultura de los muertos. Señores, nos cultivaron para ser muertos vivientes. Y nos dijeron que si incorporábamos creencias saludables, la vida nos iba a sonreír. Y esa no es toda la verdad, es una partecita de la verdad. ¿Qué tan arraigado estás vos a tu fe? A la verdadera. Depende de qué tan arraigado estás vos a la vida en todas sus formas.
Y cuando vos estás arraigado a la vida en todas sus formas, se acaban las discusiones con las personas, se acaban las discusiones con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, se acaban los problemas, se acaba absolutamente todo. Porque la vida una sola es. El otro día una de mis hijas le estaba hablando mal a la otra hija, no voy a decir quién. Después ellas se delatan solas, pero yo por lo menos no voy a hacer eso. Y una le estaba hablando mal a la otra, entonces yo fui y agarré un espejo y se lo puse y le dije, decile exactamente lo mismo que le acabas de decir, pero mírate al espejo, porque te estás hablando a vos misma. Ese concepto de dualidad, de que estamos separados de todo lo demás, es lo que produce antivida. Entonces, punto 1, y con esto nos vamos. ¿Puedo darme permiso para que la vida me cultive? ¿Será que puedo darme permiso? No es que debo. ¿Será que te podés dar permiso? Porque es una cuestión específicamente personal y particular. Y a menos que vos te des permiso para que la vida te cultive, vas a seguir sufriendo por el paquete de pensamientos teocultural que te instalaron. Hay otros que tienen paquete de ateo cultural instalado, pero que muchas veces he visto que algunas de esas personas están muy conectadas con la vida y están dejando que la vida los cultive. En algún momento sabrán los detalles, pero a nosotros nos vendieron los detalles y no la esencia. Los detalles son los detalles y la esencia es la vida. Entonces, ¿puedo darle el sí a la vida? ¿Puedo darle el sí a la vida? ¿Cuándo? ¿Mañana, lunes? Ahora. ¿Y sabes cuándo? Y siempre ahora. Y tenemos que desculturizarnos de esa cultura de la muerte y empezar a apreciar la vida en todas sus formas. En forma de cucaracha, en forma de hormiga, en forma de planta, aún en forma de objetos. Colosenses dice que Él es la fuerza que une los átomos, es la vida. No son tus creencias. No te va a ir bien en la vida por lo que crees o por lo que dejas de creer. Vos tenés que desde tu conciencia crear y después de crear vas a creer. Vos no podés creer primero para crear, porque desde la vida todas las cosas son hermosas. Desde la vida todo es perfecto. Desde la vida existe el fin del sufrimiento. Observar la decoración de este lugar que sugiere que estamos en el mes de diciembre y que ahora se viene la fiesta de Navidad y se viene el Año Nuevo. Y tanto la fiesta de Navidad como el Año Nuevo son un invento. Pero nosotros fuimos culturizados para hacer de la Navidad un momento especial. Y no le ves nunca a tu pariente Argel, pero en Navidad le tenés que ver. Porque la Navidad es para la familia, ay no. Y eso es culturización. Porque la Navidad es y lamento decirlo, pero alguien lo tiene que decir. La Navidad es un invento, lo mismo que el Año Nuevo es otro invento. Son inventos para culturizar a las personas. Ahora ustedes me dicen, pero vos estás loco, no vas a festejar la Navidad. Yo festejo todos los días y voy a festejar también la Navidad con mi familia. Pero uno tiene que adquirir mayor nivel de conciencia de saber qué es y por qué nos cultivaron de esa manera. Y esta charla nació hace unos años atrás, cuando en una reunión privada escuché a un político muy famoso de nuestro país, que no voy a decir su nombre, que ilustró el espíritu con el cual mueven a las masas. Y en esa conversación él dijo una frase espectacular y yo me quedé con dos palabras: la acción de las personas conforme a ideales trazados por la misma mente humana, dependiendo de la zona, origen o influencia. Estas culturas varían y son más sensibles a unas cosas que otras. Y eso sucede en todas las culturas, mismo inclusive dentro de un mismo país. Vos te vas, por ejemplo, en Encarnación y es otra cultura totalmente diferente a la que se vive en Asunción, lo mismo en Ciudad del Este e inclusive en Villarrica. ¿Hay alguien acá de Villarrica?
No vamos a decir nada al respecto. Pero son culturas. Y también existe dentro de lo que es la persocultura, la teocultura. Y nosotros fuimos criados en Latinoamérica dentro de una teocultura oficial, la cual ella y sus paralelos teológicos son conductistas y sistemáticos. Y cuando hablo de paralelos teológicos, hablo de todos los que son profesos del mismo estilo. Ahora, pensar como sociedad que somos una teocultura y que no somos como otras culturas ateas o infieles, no nos salva del mismo problema que agradecemos no tener. Y pensamos que somos salvos por el solo hecho de ser una cultura judeocristiana. Y nosotros vivimos en una teocultura oficial. Y como muestra de la teocultura en la que vivimos, solamente falta... Y hoy quiero hablar de lo que es la teocultura versus la vida. La teocultura. Ahora, ¿de dónde viene esto? Todos sabemos lo que es la agricultura, ¿sí? Que es el cultivo del agro, de ahí viene la palabra. También conocemos la avicultura, que es el cultivo de las aves. Muchas de ellas para terminar en el espiedo. Y algunos ahí no va a comer pollo hoy al mediodía. Gracias a la avicultura. Después está la vinicultura, que esto ya es una cosa mucho más importante. Porque produce muchísima alegría. Me acuerdo que una vez me encontré con una persona hiperlegalista y me dijo que para ser un buen cristiano tenía que dejar de tomar vino. No se imaginan la interferencia que me generó eso. Porque mi tío abuelo tenía una bodega de vino y de chico él nos daba, o sea, mi abuelo que traía el vino de ahí, él nos daba, en aquella época no había nada para tomar, o sea, había mucho para tomar, agua y jugos, pero uno pues siempre quería ser grande, entonces era agua con vino. Y a medida que pasaba el tiempo, aumentaba la dosis de vino en el agua. Y ya con el tiempo, menguó el agua y aumentó el vino. Y de hecho que es muy interesante todo lo que el vino produce. Pero eso es un arte. Y si hay algo que les recomiendo, que es espectacular, es inútiles, útiles. Inútiles, útiles. Y yo que estaba en la reunión, medio desapercibido ahí, tratando de mantener silencio para no llamar la atención y aprender, me llamó mucho la atención y retuve esa expresión de esta persona en mi cabeza. Y la anoté y la guardé. Inútiles, útiles. Y los inútiles, útiles no sirven para nada. Solo sirven para lo que les hemos dicho que son útiles y encima creen que sirven. Ese es el espíritu. Inútiles, útiles. Y este político estaba hablando de cómo pueden manejar a miles de personas sin que las personas sean conscientes de que están siendo manejadas. Y las personas, sin darse cuenta, sirven a una bandera, sirven a una idea política, sirven a una pasión deportiva, sirven a un falso sentido de identidad, sirven a un modelo laboral explotador. La mayoría de las personas que conocemos, inclusive nosotros mismos somos afectados por esto. Sirven a una falsa idea de alegría a través del entretenimiento y sirven a muchas cosas más sin ser conscientes de ello. Y en esta teocultura que nosotros vivimos, prostituida por si venía algún día a una bodega de vino. Me acuerdo que un día estábamos con Pecos en Montevideo y mi abuelo le dice a Pecos, ¿no querés ir a conocer una bodega? Sí, claro, le dice. Bueno, vengan mañana temprano con Yuri, vamos a ir. Cuando llegamos a la casa de mi abuelo, a las 8 de la mañana, mi abuelo estaba preparando un asado. En esa época nos comíamos los reasados. Lo seguimos comiendo, solo que no de carne nomás ahora, pero a las 8 de la mañana un asado. ¿Saben por qué? Porque comimos el asado 8:30 y llegamos a la bodega de vino 10:30. Y uno en la bodega de vino, uno no va a oler el vino. ¿Sabe lo que uno hace en la bodega de vino? Va a tomar vino. Y te hacen tomar de todos los tipos de vino que hacen en esa bodega. Menos mal que habíamos almorzado a las 8:30 de la mañana. El vino nos cayó muy bien y dormimos toda la tarde.
pero nadie se emborrachó. Lo interesante de la historia es que fue una experiencia increíble, porque es un arte hacer vino, y eso tiene que ver con cultivar la uva. Ahora, todo eso los cuento a modo de ejemplo, porque existen otros tantos tipos, pero quiero hablar hoy de lo que es la persocultura. Y la persocultura es algo que pocas veces nosotros nos ponemos a considerar y a decir, ¿por qué vivo en la sociedad en la que vivo? Y la persocultura es la culturización